Me dices... Ya. Ya ¿Sí? estamos, bueno. Ok. Sí. Bueno, buenas tardes a todos aquí en España. Buenos días para México. Y bienvenidos a la presentación del libro Yo sí te conozco, voces que acompañan. Un libro que nos habla de la realidad del periodismo en México, contada por sus protagonistas, y que hoy aporta una visión interna, una visión transparente y una visión directa de lo que está ocurriendo. Este es un segundo libro del Programa Municipal de Acogida Temporal Barcelona Protege a Periodistas. El primero hablaba de qué es el programa y de su génesis, cómo se ha ido creando. Y actualmente este segundo aporta una visión interna de cómo es vivido por los acompañantes, cómo es vivido también por los periodistas y que da un toque más personal del profesional que acompaña en estas situaciones de violencia a los periodistas desde Barcelona. Solo para que tengan una idea un poco básica de cómo está estructurado este libro, decirles que en un primer momento habla de la situación del periodismo, luego tenemos los testimonios de los periodistas que han sido acogidos en el programa municipal en 2019 y 2020. Integra las aportaciones de Patricia Mayorga, de Yaneli Fuentes y de los periodistas que hoy tenemos aquí también para que puedan contar sus testimonios, que son Ali Pacheco y Néstor Troncoso. Y luego aporta esta mirada desde dentro que le dan los testimonios del equipo, que está formado por distintas voces, entre otras técnicos, colaboradores profesionales y expertos en su campo, las botanas o vías de acompañamiento cotidiano, etcétera, que también participarán hoy en esta presentación. Y bueno, primero, pues introducir a los invitados que tenemos hoy, a David Gistar, que es director de Justicia Global y Cooperación Internacional del Ayuntamiento de Barcelona. Es licenciado en Ciencias Físicas, con un doctorado relacionado con las relaciones internacionales y la cooperación. Con Xavi Giró, doctor en Periodismo y profesor de Periodismo Político de la Universidad Autónoma de Barcelona, director del Observatorio de Cobertura y director del Observatorio de la Cobertura de Conflictos. Buenas tardes también, Xavi. Ali Pacheco, Néstor Troncoso, periodistas que tenemos aquí, hemos tenido la fortuna de acompañar durante estos 6 meses y 3 más también por la cobertura del COVID. Y Malinali García, periodista y botana o acompañante de Lo Cotidiano, que trabaja en Taula Parmexic desde hace ya unos años. Y Marina Durmenec, para terminar, una experta en trabajo psicocorporal, educadora social, profesora de yoga y mediadora artística. Y bueno, para empezar, a comentar que la idea es que cada uno de los participantes pues, puedan aportar cómo ha sido su experiencia desde esta visión más personal. Y para ello hemos preparado con el equipo unas preguntas para ir abriendo boca, pero que luego ustedes pueden ir matizando, ampliando, acortando. Nuestro deseo es que todos podamos compartir y reflexionar sobre el acompañamiento a periodistas en situación de violencia y cómo desde este programa aportamos nuestro granito de arena para mejorar esta situación. Entonces, David, buenas tardes, aquí en Barcelona. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes, noches. A ti, Guara, y a todas las compañeras y compañeros que están delante de la pantalla y detrás. Delante y detrás. Los que organizan, los que lo ven desde México, desde Cataluña o desde el Estado español y también a las compañeras. Bien, yo quisiera simplemente hacer una intervención breve. ¿Puedo, no, Guara? ¿Sí? Adelante, sí. Bueno,
Primero quería agradecer la elaboración de este libro, que tiene muy buena pinta, lo he visto así en diagonal y me parece que estos documentos, estos libros, estos trabajos corales son necesarios para ir estructurando todo este frente de lucha por levantar las voces que son a veces acalladas por grupos delictivos, ilegítimos, etcétera, y felicitar a los que habéis coordinado la elaboración de este libro. Quería comentar en mi posición de director de Justicia Global del Ayuntamiento de Barcelona, un poco por qué se quiso levantar este programa tan específico, tan orientado a un colectivo que es el de los periodistas o los comunicadores y a un país que es México, cuando, digamos, bueno, el mundo es ancho y amplio y desde la distancia pues se pueden elegir distintos itinerarios. Bien, corría el año 2015 y como es sabido, los que conocíamos la situación en México, las desapariciones forzadas, la violencia creciente, vimos también que había un elemento que coleaba, que se situaba como cónsul de Barcelona, cónsul mexicano en Barcelona, alguien que por los movimientos sociales y las informaciones que nos llegaban estaba acusado no solo de blanquear dinero, sino también de vínculos en su etapa de gobernador de Veracruz en México y de estar, digamos, dando apoyo a la expansión de algunos grupos criminales. Nosotros, desde la institución, por supuesto, nos preocupamos y asistimos al hecho de que el hecho relevante de que la represión que nosotros conocíamos en México colea en todo el mundo y necesita de estructuras de blanqueo internacional y de la participación de lugares como Barcelona, donde sucedan elementos que se deben denunciar y que contribuyen al blanqueo y a la fácil, digamos, alimentación de estas cadenas delictivas, ¿no? Entonces, nos pusimos con el primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, y yo mismo, aceptamos a realizar un viaje. De hecho, mi primer viaje oficial fue a México, para conocer de mano directa a los colectivos de desaparecidos. Ese viaje fue tremendamente revelador. Además, el teniente de alcalde, su padre había sido asesinado, digamos, desaparecido también en Argentina, y le tocó fuerte y a nosotros también. Así que a la vuelta, junto a distintos colectivos que más tarde formarían la Taula per Mèxic, que trabajaban este tipo de temas. Hay que señalar que Barcelona tiene una fuerte relación con México, no tanto por una gran diáspora mexicana en Barcelona, pero sí por distintos motivos que van desde los catalanes que fueron acogidos en México tras la Guerra Civil Española, y después como por el mismo zapatismo, que llegó muy fuerte y que se celebró fuerte como lucha contra el neoliberalismo desde la capital Barcelona. Creo que acogió el segundo encuentro intergaláctico después del que tuvo lugar en Chiapas, ¿no? Y en ese sentido, esa relación fuerte la quisimos articular en forma de programa municipal de acogida para dar apoyo a todos los que luchaban en contra de estas redes muy ligadas al Estado mexicano, al narcoestado, esa mezcla, digamos, esa complicidad que existía, lucharla también desde el internacionalismo municipalista encarnado en el gobierno de Barcelona, para dar un poco de respiro en este caso los periodistas. Elegimos los periodistas por ser un colectivo especialmente estratégico para levantar tramas de corrupción, muy necesario para un sistema democrático sano, y porque estaban siendo
asesinados a una velocidad muy superior al segundo, bueno, no a una velocidad muy superior, pero siempre luchando en la cabeza de los que tenían más casos con Siria, que estaba en plena guerra civil, ¿verdad? Internacional. Así es que, bueno, hicimos una prueba piloto, vino Alberto Escorcia, un compañero del DF que estaba desentramando todos los peñabots y todas las redes de ataque cibernético que se estaba creando durante las elecciones previas a que ganara Peña Nieto, y más tarde, con nuestros aciertos y errores, bueno, la propia taula Parmèxic junto al Ayuntamiento de Barcelona, pues decidimos emprender el viaje a un programa más formalizado, el programa municipal de Barcelona Protege a Periodistas de México. No es un nombre muy original, digamos, seguimos buscando un nombre más original, pero está claro de qué se trata. No hay municipios, o nosotros sepamos, programas municipales de protección internacional. Sí hay programas de amnistía internacional de comunidades autónomas como Cataluña, de estados que lo hacen, programas internacionales. Nosotros quisimos especializarnos en los periodistas mexicanos, también para levantar lo que estaba siendo una guerra silenciosa en México, muy desconocida en Europa, ¿no? Parecía que era un país de renta media que iba siguiendo sus avances económicos, pero se desconocía el número de muertos y la violencia brutal que está sucediendo todavía y que vamos a seguir apoyando. Así pues, y con esto termino, si en 1939 Cárdenas y la sociedad mexicana acogiera a tantos refugiados que habían pasado por el exilio a Francia, los campos de refugiados franceses que estaban en muy malas condiciones, con un trato vexatorio, fueron acogidos a través de ese buque con 1.800 personas que llegó al puerto de Veracruz, ¿no? Que es el lugar donde tenía las oficinas el narcocónsul de Barcelona, mexicano en Barcelona. Nosotros nos sentíamos con la obligación de, digamos, recibir un pequeño barco en forma de programa municipal, que es este programa municipal para dar o pagar algo de esa deuda histórica que la sociedad mexicana tuvo con los catalanes que escapaban de la cruenta guerra civil franquista. Así es que, bueno, seguiremos luchando, empujando. Seguro que a compañeros como Néstor o Ali les ha ido más o menos bien, a pesar de nuestros pequeños defectos catalanes que tenemos, claro. Y seguiremos apoyándolos cuando estén aquí o a la distancia cuando regresen a México, para seguir con la lucha. Y bueno, felicidades a la Taula Parmèxic, gracias por invitarme y seguimos. Muchas gracias, David. Muchas gracias a todo el equipo que desde el Ayuntamiento ya lleva años apoyando a este programa y esta organización que lucha por los derechos humanos desde Barcelona. A continuación, les queremos compartir un micro tráiler de un vídeo que han realizado las estudiantes de periodismo de la Blanquerna, de aquí de Barcelona, justamente sobre la situación del periodismo en México. Un vídeo que próximamente podrán ver completo. En total dura 6 minutos y que subiremos a las redes para que lo puedan ver en su integridad. Un trabajo completo, un trabajo con mucho cariño y que ha sido posible gracias al profesor Francesc Barata, profesor de esa universidad y que colabora también con nosotros. Adelante, vídeo. A mi padre le dieron 2 tiros afuera de la casa, porque en México te van a buscar a tu casa, te llevan, estás durmiendo y te llevan. ¿Y quién es?
el crimen organizado, el gobierno. Soy Ali Pacheco, tengo 30 años y soy periodista mexicano acogido en Barcelona por el Ayuntamiento Municipal. Cuando llego a la comunidad, descargo los víveres, descargo todo lo que llevaba y el policía me llama y me vuelve a decir, salte ya, retírate porque parece que hay un problema. El mismo policía federal me entrega al grupo delictivo, me empiezan a golpear, me empiezan a insultar, a sobajar, a acusarme de delincuente. Mi nombre es Néstor Troncoso González, soy originario de Tampico, Tamaulipas, México. Hay publicaciones. Bueno, desde aquí un agradecimiento a Francesc Barata y a los estudiantes de periodismo, a toda la clase que estuvo apoyando y visibilizando desde su aprendizaje lo que ocurre en México y lo que esperamos que vaya cada vez siendo más algo que dejemos en el pasado y no algo que está en el presente. A continuación tenemos aquí a Xavi Giró. ¿Qué tal, Xavi? Que además de toda la presentación, con toda la trayectoria que trae Xavi a sus espaldas, es un colaborador que nos hace a todos reflexionar sobre el periodismo de paz, sobre cómo informar. Y desde aquí preguntarte, igual son preguntas un poco amplias que seguramente no se puede responder en 5 minutos, pero sí nos gustaría escuchar cómo defines tú el periodismo de paz y cómo llevarlo a cabo en un contexto de violencia como el que se encuentran los periodistas que están acogidos ahora en el programa. Hola, y por todo lo que estaba ahí. Se oye bien, ¿no? Es que oye un cierto eco. Pues bueno, periodismo de paz tiene un nombre que puede llevar a equívocos, pero digamos que es un periodismo, llamamos orientado hacia la paz, pero que es un periodismo de conflictos. Es decir, que de lo que nos preocupamos es de cómo cubrir los conflictos, porque los conflictos son la sal de la tierra. Es decir, los conflictos son naturales a la historia, naturales a las sociedades, muestran lo que no funciona, lo que hay que reconducir, ¿no? Y los conflictos pueden ser positivos, la cuestión fundamental es cómo se gestionan los conflictos. Si se gestionan hacia la violencia o se gestionan hacia su resolución. O sea, el conflicto, en la medida en que pone sobre la mesa lo que no está funcionando, es una oportunidad de crecimiento, ¿no? Ese es el enfoque fundamental. Claro, esto hay que aterrizarlo, ¿no? Y cuando tenemos violencia, como el caso de México, pues es cuando es más importante resituar el conflicto, comprenderlo bien. O sea que la primera parte es comprender bien qué ocurre y no simplificarlo. Por ejemplo, aunque la violencia sea tan importante, no reducirlo a la violencia que se ve, a la violencia que se cuenta, a la violencia que se muestra, sino explicar sus causas, explicar los distintos actores que hay, ¿no? El gobierno, el narco, los ayuntamientos, los actores locales, las resistencias, todo eso, ¿no? Y desde esta comprensión, intentar contribuir con el periodismo a echar más luz y encontrar caminos que aprovechen esa positividad que tiene la situación de conflicto, ¿no? Es decir, buscar soluciones. Claro, esto no se puede hacer en base a las mentiras, ni en base a las exageraciones, ni a asumir los discursos de uno y de otro, sino que este periodismo debe ser independiente, establecer lo que honestamente va descubriendo, y no solo, sino en colaboración con los otros actores que están ahí metidos y que también buscan una solución. O sea, esta es un par de orientaciones.
hay más. Por ejemplo, es un periodismo que se preocupa menos por lo que dicen las instituciones y mucho más por lo que dicen las personas afectadas, ¿no? Las personas afectadas negativamente por el desarrollo de ese conflicto, por la violencia que ha generado o que se ha generado desde ese conflicto. Esa preocupación por las personas yo creo que desde esta filosofía nos hace comprender que todos los actores son personas, las víctimas y los victimarios, y que entre los victimarios también hay víctimas, aunque claro, las víctimas más importantes no son los victimarios, ciertamente, ¿no? Pero que el trato, buscar la solución del conflicto no es fácil, ¿no? Pero que hay que tener en cuenta la dimensión humana de todas las partes. Y eso nos acerca a una forma de desescalar el conflicto. Desescalar quiere decir intentar que desaparezca la violencia, porque mientras hay violencia, la prioridad de la gente que está metida ahí es sobrevivir. Y en esa atmósfera, lo que se convierte en un problema es los otros, no el problema de base, no el problema de la pobreza, la desposesión, la tierra, la autonomía, no las cosas concretas, las necesidades de las personas, sino que todo gira alrededor de la supervivencia y en la medida en que el otro la amenaza. Y esa lógica, que sería la que denominamos como la lógica de guerra y la lógica de violencia, es la que tenemos que cambiar, ¿no? Es reenfocar el conflicto para que esa violencia se vaya reduciendo, desapareciendo y quizá acercarnos hacia una lógica de vida, ¿no? A una lógica distinta. Es también no solo una denuncia de lo que ocurre, de los abusos de poder, de la corrupción, de los asesinatos, de los abusos en general contra la gente. Es también es un camino para preguntarse, y encontrar cómo cambiar eso, ¿sí? A menudo el periodismo no hace eso. A menudo solo cuenta los desastres y dice, bueno, ya quien tenga que arreglarlo ya lo arreglará. Y bueno, habrá que arreglarlo entre todos. Y el periodismo puede contribuir a que haya una solución, a encontrar esa solución, ¿no? Estableciendo vías de diálogo, escuchando a todas las partes, pero también y simultáneamente, y ahí es donde está la dificultad de desarrollarlo, no podemos dejar de luchar, ¿no? Por la desaparición de la opresión, de la discriminación, ¿no? O sea, hay que encontrar cómo hacer periodismo en un difícil equilibrio entre luchar contra las injusticias, pero a la vez luchar para que esa salida de la injusticia sea lo más justa posible, ¿sí? Lo más humana, la que reduzca más el sufrimiento humano. Entonces sí, lo he condensado demasiado, pero más o menos es esto, ¿no? Sí, muchas gracias, Xavi. Y otra pregunta que nos formulamos siempre es ¿cómo se hace esto de informar, minimizando riesgos? Porque precisamente los periodistas que vienen se han encontrado en situaciones de alto riesgo, de distinto tipo de violencia. Y parte de lo que se busca en este proceso que viven aquí es poder hacer también una revisión, una reinvención también de su papel, de su rol, una revisión creativa en la que puedan ver su vida profesional también desde un lugar con menos riesgo. Permíteme que empiece con un pequeño rodeo, ¿no? Cuando analizábamos las coberturas de otras guerras, ¿no? De otras guerras, porque es como una guerra lo que ocurre en México, ¿verdad? En términos cuantitativos lo es. Pero bueno, por ejemplo, en la ex Yugoslavia o en algunos puntos de África, diversas guerras. A los periodistas les preguntaban, ¿cómo trabajar seguro, ¿no? Y la respuesta que daba la mayoría era, no vas seguro porque lleves un casco o porque lleves un chaleco antibalas. La principal arma para andar seguro es el cerebro. El cerebro. Pensar, planificar,
tener en cuenta los diversos escenarios posibles, prever lo que va a pasar, prever no solo cómo están las cosas, dónde están todos, conocer bien el conflicto, sino también prever cuál va a ser la reacción a lo que vas a hacer. Es decir, la principal protección es el cerebro. Pensar, planificar a corto y a largo plazo. Y en esta lógica creo que cuando nuestra labor como periodistas, ¿no? Yo ahora soy profe, no hago de periodista, pero como periodistas, ¿no? Consiste en denunciar los abusos de poder, denunciar las injusticias, denunciar los abusos contra los derechos humanos, ¿no? Tenemos que ser conscientes que eso no se hace en el vacío, que al denunciar un abuso ponemos a alguien enfrente del público. Estamos diciendo no solo que ha habido un abuso, sino quién es el responsable de ese abuso. Y esa persona se va a ver afectada. Su imagen va a ser deteriorada públicamente. Esa persona, no es que queramos hacerle daño, es que esa persona, ante la evidencia de su abuso de poder, va a reaccionar. Y eso ya tenemos que prever. O sea que la primera cuestión que tenemos que pensar es cuál va a ser la reacción a nuestra denuncia. ¿Sí? No digo que no la hagamos la denuncia, pero preveamos cuál es la reacción a esa denuncia. Y por lo tanto, eso significa que hay que pensar estratégicamente cómo planteamos la denuncia, cómo se hace, ¿no? En qué situación nos va a encontrar, protegidos, no protegidos, a cuerpo descubierto, cómo, ¿no? Y eso no es bueno. Si lo hacemos solos o lo hacemos en conjunto, ¿sí? Esa es la primera. Y la segunda cuestión es pensar, bueno, esa va a ser la primera reacción, pero después ¿qué? ¿Sí? Después, o sea, se va a reaccionar contra nosotros, seguramente, tanto como pueda. Pero la segunda es, pero seguirá ahí. Es decir, denunciar un abuso de poder comporta pensar cómo se va a evitar que eso se vuelva a producir, o cómo se va a evitar que esa persona o esa organización o esa institución repita el mismo abuso de poder, ¿no? Es decir, que hay que pensar que no solo hay que denunciar un abuso de poder, sino que hay que poner las bases para que el público o quien tenga que actuar, los movimientos sociales o otras instituciones, tome medidas para que eso no se vuelva a producir, ¿no? Y tomar medidas para que eso no se vuelva a producir puede significar que hay que remover a esa persona o ese grupo de su cargo, pero también que hay que pensar en cuáles son las causas de que eso haya ocurrido. Y de eso también hay que tenerlo en cuenta. Si no, nos encontramos haciendo un periodismo que es débil. Y en la medida que es débil, es más débil también en nuestra protección. O sea, hay que pensar en global, estratégicamente, ¿no? Preveyendo las reacciones inmediatas y las que hay a largo plazo. Yo creo que esa es la principal medida. Luego iremos viendo en cada caso pues cuál es la fuerza del grupo, del actor denunciado, y cuál es su táctica y su estrategia también. Muchas gracias, Xavi. Nada. Se nota que tus aportaciones, ¿no?, se enmarcan muy bien dentro de ese polo de formación, de reflexión, de poner cabeza, de poner cerebro, como decías. Muchas gracias. Ahora le quería pasar la palabra a Ali Pacheco. Ali ya está llegando a su fin en este proceso. Viene como periodista del Imagina Periódico, un periódico creado por él y que colidera con más compañeros. Y siguiendo un poco en la tónica que planteaba Xavi, ¿no?, de esa revisión de planteamiento también a la hora de trabajar, también preguntarte, ¿no?, ¿cómo crees que ha cambiado para ti el pasar por el programa? También desde esa cuestión de poner cabeza, ¿no?, de poner cerebro, de
de poder vivir el periodismo también desde un lugar distinto. Hola, ¿sí me escuchan? Hola, pues buenas noches aquí a la gente de España y buenas tardes allá a los compañeros en México. Pues durante el tiempo que he estado acá en la ciudad condal, pues puedo decir que ha sido una estancia positiva, una estancia en donde me he replanteado mucho la posición en la que debo estar desde el ejercicio periodístico, ¿no? Ya no quizá estar en una primera línea, ¿sí? Me he replanteado quizá el valor que tiene la vida. Eh, ha bajado los niveles de estrés, ¿sí? Estoy más feliz con mi existencia. He ido perdiendo el miedo incluso a caminar por la calle, ¿no? Me siento más seguro y con lo que he platicado con los compañeros periodistas aquí en Barcelona, con el compañero Xavi, ¿sí? Pues hay que saber atacar, bueno, por si atacar o enfrentar todos estas situaciones que hay, ¿no? Entonces, a mí sí ha sido un cambio en muchos aspectos, ¿no? Eh, como una vez dijo Guara, no he revalorizado mi vida, no he revalorizado mi existencia y pues me siento tranquilo, sereno, seguro, feliz, contento, duermo mejor, no sé, algo más que me quieras preguntar, Guara. Sí, y bueno, y también compartir la alegría que es escucharte decir eso, ¿no? Porque justamente esta es nuestra intención, ¿no? En aumentar grados de libertad y aumentar grados de felicidad, ¿no? Y de ese disfrutar de la vida, disfrutar de la profesión, disfrutar de la familia, de los encuentros. Desde tu punto de vista, Ali, o sea, ¿por qué vale la pena o para qué vale la pena seguir con un programa de este tipo eh, que, ¿no? En que uno sale de México y uno pues da ese salto de charco? Bueno, de un principio, bueno, ya los últimas semanas de la estancia por acá, pues yo decía que los países que tienen una crisis y, y una crisis en la libertad de expresión, en los ataques a la libertad de expresión, pues yo creo que lo que hace el ayuntamiento y lo que gestiona la Taula, pues es todo un acompañamiento integral, ¿sí? Es integral en todos los sentidos, en lo psicosocial, en, no sé, bueno, en lo psicosocial que es muy importante, en lo de salud, de la alimentación, el acompañamiento, ¿no? Que dan las compañeras los diferentes compañeros, ¿no? Es algo que los países o que los otros países, los gobiernos de los otros países no lo hacen, ¿no? En este sentido, por decir, si lo comparamos con el sistema de protección de periodistas en México o con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en México, pues son dos instituciones, ¿sí? Que hacen mal lo que la Taula y el Ayuntamiento de Barcelona están haciendo bien, ¿no? Que es de verdad proteger a los periodistas, ¿no? Entonces yo creo que este modelo que debería de estar viendo el gobierno de México, pues lo debería de replicar en otros sentidos, ¿no?
Bueno, Ok. en su escenario, no en otros sentidos, en su escenario, en el escenario de allá. Y, Ali, ¿y a ti cómo te ha servido ver México desde la distancia? Pues yo creo que nunca he sido ajeno a mi realidad, a lo que vivo, por lo que pasé. O sea, yo sí, desde que estaba en México, sigo pensando que la situación es grave, ¿no? O sea, no ha cambiado, ni se ha hecho más, ni se ha hecho menos. Ha sido lo mismo, es que la situación es grave, ¿no? O sea, es grave y lo que sí me preocupa un poco, o lo que sí me preocupa un poco es que quizás no está tan visibilizada, ¿no? Y la situación de los periodistas, porque pasó mucho que platicando con los colegas, pues no tenían un panorama un poco específico, ¿no? De la situación que, que atraviesan los periodistas. ¿Por qué? Porque se vendió o se vendió desde algunas décadas atrás, pues de que México entraba a la modernidad, de que México era un país, era una de las economías más grandes del mundo. O sea, se quiso vender un México moderno, ¿no? Y que no lo es, ¿no? O que está muy detenido, ¿no? Y en esta cosa es decir, bueno, México entrando al primer mundo, entonces quiere decir que los periodistas o esta parte pueden ejercer su derecho, pueden ejercer la libertad de expresión, ¿no? Y cosa que sí la ejercen, pero con riesgos tremendos, ¿no? Desde perder la vida hasta ser torturado, desaparecido, etcétera, ¿no? Entonces, yo tengo la visión de que la situación es grave, incluso ahora que estuvimos acá, el mismo gobierno de México, Andrés Manuel López Obrador, reconoció la grave crisis que pasan los periodistas, ¿no? O sea, los gobiernos anteriores no lo hacían, este lo hace, ¿no? Y está mandando un mensaje al exterior también, ¿no? Que el mismo gobierno lo reconozca. Eso aquí se da, ¿no? Y pues, quizá podemos comparar en otros sentidos, pero para mí esto me parece muy bien. Gracias, Ali. Ahora vamos a dar paso a Néstor. Néstor, este libro lleva por título una frase que tú escuchaste en un momento clave en tu vida, ¿no? Que era, aquí hacemos una adaptación que es Yo sí te conozco, ¿no? Porque tú en un momento dado escuchaste Yo ni te conozco. En la entrevista que aparece en el libro, pues ahí explicas, ¿no?, de dónde viene esta frase y se manifiesta, ¿no? Nos gustaría también escuchar pues, qué ha significado para ti, después de ese Yo ni te conozco, el ser acogido en el programa. Muy bien. Antes que nada me gustaría dar las gracias a la Taula y al Ayuntamiento de Barcelona, a la Divistar, a la alcaldesa por esta oportunidad que no solamente es para Néstor Troncoso, sino es para toda una comunidad y para todo un gremio que pues está en peligro ahorita en México, digo, sigue estando en México. Y bueno, la situación de Yo ni te conozco vino en un momento de peligro, en un momento en que estuve a punto de perder la vida, en el que se me causaron daños patrimoniales, daños morales, daños físicos y daños psicológicos, porque después de esa situación he vivido un estrés postraumático tremendo, ¿verdad? Que yo realmente no se lo deseo a nadie que viva en esas situaciones emocionales. Esa Yo ni te conozco se vuelve a repetir
en la Ciudad de México al realizar denuncias ante la Fiscalía General de la República desconocen, buscan la manera de decir es que tu motivo, el motivo por el que tú estás aquí no era una situación periodística. Tú andabas haciendo una labor humanitaria y yo por eso no te puedo dar seguimiento aquí en esto. Hasta en la actualidad, la Fiscalía General de la República no da seguimiento a la denuncia, la tiene de una oficina a otra nada más. Ese yo ni te conozco también se repitió en el mecanismo. Me dejaron abandonado por casi 2 meses, desconociendo completamente el problema cuando ellos en la práctica propiciaron toda esta situación porque estaba bajo su responsabilidad y siempre fueron notificados de toda la actividad que yo iba a hacer y la labor que yo iba a realizar. También se repite en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, en donde de una manera indolente, de una manera burocrática, únicamente hacen a un lado a la persona que visiblemente el crimen organizado hasta presumió que le quemó vehículos, que lo golpeó, que lo amenazó y que posteriormente está siendo perseguido para ejecutarlo. O sea, el Estado mexicano me desconoció. El Estado mexicano me dijo prácticamente yo ni te conozco. Un día me llega una llamada de una organización internacional como es Artículo 19 para ponerme en contacto con la tabla Promexic y me hablan de un programa que lo digo con el corazón, yo ni siquiera tenía idea que existía un programa de estos, lo desconocía. Lo más sorprendente de todo es que sin conocerme me dan una acogida, me reciben en el programa y en ese programa sí me conocen. Primero por videos, posteriormente porque me presento, porque se empiezan a interesar en mi historia, porque empiezan a ver mi estado emocional, porque empiezan a verme como persona, a ver todo el esquema que traigo atrás y me dan un espacio. Y en ese espacio no solamente recibo un apoyo, sino recibo un acompañamiento integral, físico, emocional e inclusive de formación periodística y de formación en derechos humanos. Aquí me conocen tanto que me apoyaron para realizar denuncias ante el Parlamento Europeo de que en México se están haciendo violaciones sistemáticas de los derechos humanos, agrediendo a periodistas, defensores de derechos humanos y gran parte de la población, y que el gobierno no hace absolutamente nada por dar una solución a este problema, que comunidades completas están siendo desplazadas de sus lugares de origen, que hay muchos desaparecidos y bueno, que estamos, México, cualquier ciudadano está viviendo una violencia como jamás se había vivido, una persecución constante, las instituciones están siendo utilizadas en favor de las personas que están en el poder, que tienen el control político. Hay periodistas encarcelados, defensores de derechos humanos encarcelados actualmente con delitos fabricados. El Estado de Derecho no existe. El Estado de Derecho no existe y gracias a este programa, a la Tabla por México, al Ayuntamiento de Barcelona, realicé denuncias ante diferentes organizaciones de derechos humanos, ante diferentes medios de comunicación, ante universidades, inclusive que se dedican a los derechos humanos y el periodismo. Y bueno, esa fue la gran oportunidad y la gran acogida de decir, ven, nosotros sí te conocemos, sí sabemos quién eres. Eres un defensor de derechos humanos, eres un periodista y estás en peligro. Tenemos que sacarte de ese peligro. Sí, bueno, adelante. Gracias, Néstor. Y en tu caso, ¿tú dirías que tu forma, por ejemplo, ¿no? de hacer periodismo, ¿ha habido algún cambio en ese sentido? ¿Ha habido alguna revisión de tu trabajo, del enfoque después del programa? Bueno, dicen que no es lo mismo estar en el ruedo que ver los toros desde la barrera, ¿verdad? Y definitivamente se me ha dado
la oportunidad, inclusive me han guiado para que observe desde fuera, gracias a Xavi Giró, que fue bastante atinado con sus comentarios, sus disertaciones, sus preguntas, empezar a ver cómo se puede pacificar el país y que realmente no todo es como parece cuando estamos dentro de ese problema. Estamos inmersos porque uno siente, uno se enoja y desde ese enojo, desde ese desánimo o desde esa opresión que vivimos constantemente, lanzamos calificativos, clasificamos y buscamos una salida de acuerdo a esa percepción. Pero una vez que está uno en el exterior, que uno desde fuera, y que lo ayudan a uno a ver con claridad, se da uno cuenta que no es así la situación. Y entonces empieza a hacer uno comentarios más atinados, a escribir de otra manera y darse cuenta, por ejemplo, que el presidente de la República no es del todo responsable, sino que tal vez sea su equipo, que tal vez sean personas que le están haciendo buscapiés, zancadillas, que están obstaculizando su trabajo, pero que también hay, lo han acusado, por ejemplo, en varias ocasiones de polarizar con sus discursos. Pero también me doy cuenta que del otro lado, los opositores son más, polarizan 100% más con sus discursos lanzados desde el Senado, desde la Cámara de Diputados, desde los estados, ¿verdad? Las gobernaturas de los estados, y de eso nadie dice nada. Entonces empieza uno a ver eso, ¿verdad? Ya no es una sola persona con la que estoy enojado o con la que estamos enojados. Empezamos a ver con más claridad todo y empezamos a comentar. Y ese periodismo de paz, esos derechos humanos que buscamos que se respeten, los puede uno hacer de una manera más atinada, con más certeza, con más claridad, y los comentarios, así como los lanzamos de aquí, que tienen una influencia, que un periodista puede cooperar, como lo dijo Xavi Giró, puede contribuir a la paz. Esa es la perspectiva. Yo nada más venir a denunciar, andar denunciando en todos lados, como se ha hecho, que inclusive tengo una denuncia ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que se le ha estado dando seguimiento. Entonces, ya no solamente la denuncia, sino contribuir con las acciones de derechos humanos y con el periodismo de paz. ¿Sí? Gracias, Néstor. Gracias por tus aportaciones y gracias por tu estar aquí. Ahora vamos a dar paso a algunas compañeras del equipo que van a dar voz en este libro. Son voces desde dentro, son voces que hablan de una forma de acompañar también, ¿no? De un estilo propio que también desde el programa tenemos de una forma cercana y una forma cotidiana. Y aquí tenemos a Malinali García, periodista, que va a hablar en ese sentido. Pero antes nos gustaría agradecer especialmente este tiempo que ha podido estar ahora aquí con nosotros en la presentación del libro David Gistar. Muchas gracias por poder acompañarnos, muchas gracias por seguir dando espacio a esta causa. Muchas gracias por la cercanía y por seguir apoyando, ¿no? Seguir apoyando desde los distintos frentes. Sabemos que los tiempos son difíciles de ajustar y agradecemos mucho que hoy hayas podido estar aquí este tiempo y desde aquí pues que te podamos despedir sabiendo que el trabajo sigue y que seguiremos en otros momentos. ¿Sí? Igual, si me permites hacer un último comentario, porque David ya se retira, entonces quiero aprovechar para mostrarle mi gratitud y decirle que no está recibiendo nada más a 2 periodistas perseguidos y agredidos, está recibiendo a toda una comunidad y en nombre de esa comunidad del Ejido Buenavista, en el nombre de todas las comunidades de Hidalgo, Tamaulipas, San Carlos, Villagrán, Mainero,
que están sometidos y que han estado sometidos por la columna armada, por el grupo delictivo, pues ha habido algunos resultados por esas denuncias. Entonces, no nada más fueron 2 periodistas, fueron toda una comunidad. 1000 y fracción de aquel barco que llegaron a Veracruz hace años, ahorita ustedes están recibiendo, pues no sé, 10,000 personas mínimo, ¿verdad?, en este programa, en el que estamos dando un seguimiento, estamos haciendo denuncias, y nuevamente no queda más que agradecer, David, y lleva el mensaje a la alcaldesa de que estamos eternamente agradecidos porque recibieron este barco. Gracias a vosotros por estar ahí luchando en pie de guerra, y gracias a todo el equipo de Taula per Mèxic, al Xavi, que son los que realmente, las distintas partes, que son los que realmente están aquí dando el callo, que se dice en Cataluña, ¿eh? O sea, que ahí... eso es un sistema coral, para que no parezca que nosotros aquí, que sí, sino los que están en el día a día, y bueno, aquí nos tienen y seguiremos donde estemos, en las instituciones de fuera, en esa lucha compartida. Gracias. ¿Guara, em fas fora o no? Sí, ¿Sí? aquí nuestra fabulosa técnica va a hacer la despedida con ese clip. Desde aquí un abrazo muy fuerte, David, Ok. y seguimos en contacto. Ahora, como decía, ahora se van sumando equipo. Ha llegado Marina, está aquí Mali, Nali. Uno de los perfiles más importantes que tiene este programa y que le pone un gran corazón, no hablábamos de cerebro, pues parte de ese corazón y de eso que da estructura también, que aporta solidez al acompañamiento que hacemos, viene por parte de una figura que tiene un nombre muy particular y que igual desde aquí siempre se necesita explicar, ¿no? Que es esta de qué es una botana. Entonces, Mali, bienvenida, y nos gustaría saber, ¿no?, qué es esto de ser una botana y qué importancia tiene en el acompañamiento de los periodistas. Bueno, hola a todos. Y bueno, esta palabra de botana, que en la cosmovisión maya sería algo como guía, pero no como la persona que te señala el lugar y dice, mira, es el camino y ve hacia allá, sino la persona que te va acompañando para llegar a ese destino que quieres. Entonces, parte de esa idea, ¿no? Y en mi caso, pues que soy botana de las personas, de los periodistas que vienen y se acogen al programa, pues es eso, ¿no? Desde que llegan, estar con ellos, no solamente para cuestiones de que conozcan la ciudad, sino que vayan conociendo las diferentes, desde la cosmovisión cultural, social, cómo se mueve Barcelona, y también para ser una especie también de confidente, ¿no? Si lo creen necesario y estén pasando por alguna situación difícil, pues que tengan esta confianza de poder hablarlo, ¿no? Yo creo que es lo más importante, ¿no? De poder hablarlo. Y yo creo que en ese sentido mi función es esa, ¿no? Escuchar a los que vienen y que se sientan seguros porque hay alguien que los escucha. Eso sería básicamente lo que intento hacer en este tiempo que he sido botana de las chicas y de los chicos que han venido. Muchas gracias, Mali. Tú como periodista que acompaña a periodistas a dar voz, ¿no?, y a poner escucha, esa oreja, ¿no?, para poder hacer que la persona se sienta en su casa cuando no está en casa. ¿Dirías que de cara a ti, por ejemplo, ha cambiado tu visión del periodismo después de acompañar a periodistas amenazados?
Bueno, en mi caso yo vengo del periodismo cultural, deportivo incluso, ¿no? Y entonces no tiene nada que ver de lo que hacen los chicos, ¿no? Entonces, los chicos y las chicas que han venido, ¿no? Entonces, ha cambiado mi cosmovisión en el sentido de que también yo he sido en la universidad, tuve esta formación tradicional de lo que es el periodismo y la búsqueda de la verdad, ¿no? Y me doy cuenta no solamente por los chicos que vienen, sino también por las clases de Xavi, por un montón de cosas, de que, bueno, esta visión de periodismo ya está muy viejuna, ¿no? Y que lo que más interesante lo que hacen, tanto Ali como hacen Néstor, es, yo diría más, dar a conocer las historias que hay detrás de una realidad, ¿no? Y eso es lo más importante, darle otra mirada a las cosas y que no hay verdades absolutas, que no podemos jugar con el periodismo en el sentido de que yo tengo una verdad y lo que diga la otra persona pues no es legítima, ¿no? Yo creo que en ese sentido ha cambiado mi visión en el sentido de que hay que escuchar todas las voces y siempre también en este juego siempre hay una voz que suena más que la otra, pero lo más importante es visibilizar esta situación. Y también en este tiempo pues he sido muy consciente de los peligros que eso significa, ¿no? El ejercer el buscar dar a conocer esa realidad, pues los riesgos que tiene, que es algo que en México, cuando yo ejercía, y que hace mucho tiempo que ya vivo aquí en Barcelona, pues no lo viví, no me tocó a mí en ese momento, esa época, o por lo menos no era tan cruenta como es ahora, ¿no? Entonces, también para mí ha sido como, pues, un reconectar y, y valorar, ¿no? Lo que hacen estas personas, ¿no? Que están ahí buscando y preguntando sobre aquello que ocurre, ¿no? Y en ese sentido también me ha cambiado un poco esta visión, ¿no? De que yo de alguna manera estaba como muy cómoda en una sección cultural y que a lo mejor yo nunca en ese momento me planteé, por ejemplo, hacer periodismo más social o de conflicto, ¿no? Entonces ahora veo mucho más la valía de lo que hacen estas personas que buscan darle voz a aquellas personas que han sido silenciadas, ¿no? Y eso. Muchas gracias, Mali. A continuación vas tú, ¿no? Guara. Siempre con tiempos flexibles. Va. Pues paso el relevo, te paso la batuta. Mali, tómala. Te pregunto, ¿no? Así, digo, porque finalmente Guara eres una moderadora, pero también tiene un papel muy importante aquí dentro de la taula, ¿no? Que es la persona que lleva la parte psicosocial. Entonces yo quería preguntarte rápidamente qué significa esto de hacer un acompañante psicosocial y lo quiero pegar un poco con otra pregunta que sería, tú que has estado haciendo este acompañamiento de cómo llegan los periodistas al inicio a cuando termina su estancia, ¿qué cambios has visto en ellos? O sea, hay cambios, ¿no? Sí, definitivamente siempre hay cambio, siempre hay un cambio. Eso es algo positivo que se puede decir, ¿no? Que no llegan y quedan en algo estático, sino que realmente yo lo que he visto es que hay una transformación en todos los casos, en cada persona, ¿no? Y dentro de ella, dentro de sus múltiples facetas y capacidades también la hay. Volviendo a tu primera pregunta, el acompañamiento psicosocial que propone la taula tiene que ver con un acompañamiento viendo a la persona, viendo al ser humano que hay ahí, además de verle como profesionista, como periodista, con todas sus cualidades y sus capacidades, el poder ver que hay un ser humano ahí
que hay un ser humano que late, que hay un ser humano que siente, que ama, que teme también por su vida. Y para mí ha sido o es sobre todo esa idea de que la persona pueda reconocerse, que pueda mirar esas... que pueda verse de una forma integral, que no solo se visualice como periodista, como muchas veces vienen aquí y yo digo, de que los periodistas son muy periodistas porque aman tanto su trabajo, ¿no? que lo dan todo, hasta la vida, en según qué casos. Y el poder mirar que no hace falta dar la vida, ¿no? Sí, poner vida en ello, poner vida en su trabajo, claro que sí, ¿no? Pero el arriesgar la vida, pues pone una vida en juego, ¿no? Igual que las mismas que quieren salvar ellos muchas veces, o más que salvar o visibilizar o acompañar de alguna manera o dar voz. Entonces, gran parte del trabajo que más que trabajo es relación, la relación que se crea tiene que ver con poder vivirse desde un lugar más amplio, vivirse desde sus múltiples facetas, reconectar con la vida, con las ganas de vivir, reconocer muchos más recursos de los que eran conscientes a su llegada, o sea, que la persona pueda reconocer más sus necesidades, cuidarlas, apapacharlas, darles un lugar y desde ahí poder descubrir nuevos recursos que la persona ya tenía. A veces son recursos externos que aquí toman, como redes o compañeros o otros periodistas o nosotros mismos que ya formamos partes de su viaje de vida. Pero también el vivirse desde un lugar de no riesgo aquí facilita que puedan reencontrar más fácilmente un montón de diamantes que hay por ahí, ¿no? Que cada uno guarda, que cada uno tiene y que quizás uno no se ha dado cuenta por la vorágine del día a día. Entonces, tiene que ver con ampliar la perspectiva y con acompañar desde un lugar igual, ¿no? Sabiéndose ellos expertos en lo suyo y en sí mismos y nosotras y desde la parte de psicosocial que yo lo encarno dentro del programa, pero que también ocupa un lugar muy importante, el trabajo psicosocial que se hace antes de llegar aquí a Barcelona, como es por parte de la organización Aluna Psicosocial desde México, con psicólogas maravillosas que están ahí, que facilitan como ese calzador para también poder hacer ese tránsito a venir aquí a Barcelona y el regreso. Y también la organización Exil, que desde aquí de Barcelona también nos acompaña y nos apoya en ese poder mirar la situación o poder mirar el estrés, poder hacer frente al trauma desde un lugar distinto. Entonces, sí hay cambios, es un gustazo verlos, es nuestro, yo creo que nuestro mejor regalo, ¿no? El regalo que mejor nos sienta, ¿no? Y tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con el descubrir necesidades, cuidarlas y poder regresar con otra mirada. A veces con una visión nueva de sí mismos y a veces con una visión nueva de la realidad también. No me quiero extender más, que yo me puedo extender mucho y lo sé, pero un papel muy importante en el acompañamiento es justamente el que hacen colaboradores expertos que trabajan desde distintos talleres, desde distintas disciplinas, desde el coaching laboral, como se ha implementado en esta ocasión,
al trabajo de nutrición y el poder reconocer incluso plantas medicinales como una forma de medicina, a todo el trabajo psicocorporal que ha venido de la mano en esta edición también de Marina Domènech, que además de todo su conocimiento, me consta que le pone todo su corazón y que es un gusto pues poder tenerte aquí, Marina. Muchas gracias ¿no? por poder encontrar el tiempo para venir y poder conocerte y que te conozcamos más y que se sepa más la importancia de tu trabajo. Y desde ahí, pues preguntarte, como lanzadera de pregunta, ¿no? ¿Qué se llevan los periodistas después de tu acompañamiento, desde el yoga, desde el trabajo de la respiración, desde el trabajo corporal? ¿Qué se llevan? Vale, bueno, buenas noches, Guara, y a todos y todas. Bueno, muchas gracias por invitarme. Antes que nada, sí me gustaría decir que para mí cuando me propusieron entrar en el programa fue un honor y tomé la propuesta con mucho cariño, con mucho respeto, con algunos temores de ver si mi propuesta podía encajar. Y bueno, y poco a poco, ¿no? He ido viendo que sí, que en parte sí que responde a los objetivos que se me plantearon desde la Taula per Mèxic. ¿Qué se llevan los participantes? Pues creo que sería más pertinente preguntárselo a ellos, pero ¿qué intento yo que se lleven? Que no sé si es lo que se llevan, sobre todo herramientas, sobre todo que no necesiten de una profesora de yoga para cuando vuelven a México o en su vida en general, en el camino que elijan, se encuentren con situaciones de estrés o situaciones que necesiten relajarse o tomar el mando de las emociones o del momento, puedan sacar a relucir las herramientas que hemos estado trabajando en las sesiones de yoga. Entonces, en las sesiones de yoga, lo que sobre todo trabajamos, como tú venías diciendo, es hay una parte de respiración, aprendemos a hacer respiraciones diafragmáticas, como más profundas para poder estar presentes en el cuerpo. Entonces también trabajamos desde el movimiento. En este caso yo les enseño una serie de posturas para trabajar desde la fuerza, la resistencia, la flexibilidad de los músculos y de todo el cuerpo. Entonces esto también es como que cuando se activa la ansiedad lo que nos pasa es que los pensamientos nos van a mil y esto nos puede bloquear o nos puede llevar a tomar decisiones precipitadas. Entonces, ¿para qué sirve en este caso el yoga? Para bajar al cuerpo, para poder tener una perspectiva más amplia de la situación y, como decía antes, tomar el mando un poco más desde el centro. Luego también en las sesiones de yoga lo que hacemos es ratitos de meditación, con algunos alumnos más, con otros menos, pero siempre se intenta. Luego, por ejemplo, en el caso de Néstor, él ya meditaba desde antes, entonces lo que hacemos es sentarnos a meditar juntos y compartir un poco la experiencia de esta meditación. Y luego una parte muy importante, que no por ser la última es menos importante, es la parte de la relajación, que siempre obligatoriamente terminamos las clases de las sesiones de yoga haciendo unos minutos de relajación en el que poder tener esta experiencia de relajación profunda, porque sobre todo en épocas en las que la ansiedad es alta o en los que hay problemas de sueño o mucha rigidez corporal, rigidez mental, es importante poder generar pequeños espacios de, si no de placer, que me parece muy atrevido decir placer, de un poquito de bienestar. Entonces, esta es una parte, es un objetivo importante en cuanto hacemos la relajación. Y bueno, también siempre yo
a mí me gusta empezar las sesiones preguntando cómo está tu cuerpo físico aquí y ahora, cómo está tu cuerpo emocional aquí y ahora, y a partir de ahí entramos un poco también a trabajar desde las emociones y, bueno, ubicarlas, ver la utilidad y luego a través del movimiento y de la respiración, bueno, pues ver qué pasa. Todo un trabajazo. Marina, y algo que teníamos interés en preguntarte también es algo que de alguna manera citas en el libro, ¿no? O que nos pica la curiosidad por algo que citas, y es cuál es tu conexión con México. Porque en el libro dices, a mí México se me metió en el corazón desde que aterricé en el Benito Juárez, ¿no? En el aeropuerto de Ciudad de México. Entonces, ¿cuál es tu conexión? ¿Qué te une? Sí, bueno, yo fui a México a hacer las prácticas de la universidad y iba por 4 meses, 6 meses y me quedé 2 años. Y bueno, estuve en San Cristóbal de las Casas trabajando, bueno, haciendo mis prácticas de educación social con una entidad que también la llevo en el corazón, que se llama Melel Xojobal y que trabaja con infancia trabajadora. Y bueno, luego me pasaron muchas cosas, sobre todo que conocí a los zapatistas y a las zapatistas, que estuve de brigadista con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, y de ahí pues viví una serie de experiencias que me marcaron mucho y pues sí me siento muy comprometida con México, y cuando me propusieron dar estas clases en una parte lo sentí como mi pequeño grano de arena que yo pueda aportar en algo que sí domino y que sí controlo y que sí me gusta compartir desde ahí. Entonces sí que hay una parte que también, como activista y muy agradecida con los y las periodistas que literalmente se juegan la vida, sí que es una parte que yo quiero ofrecer. Vale, y ahora no sé si estoy yo congelada o es Guara. No, se nos fue Guara, creo. Se ha quedado Guara congelada. Bueno, me dicen por aquí que, bueno, no sé si vamos a recuperar a Guara de su mutez, pero que bueno, que damos cierre a la charla. Entonces, simplemente agradecer a toda la gente que nos estuvo viendo y a la gente que participó en la mesa. Y los animamos a que vean el libro que está colgado en nuestra página web, www.tablapormexic.com. Y bueno, es que no sé si alguien tendrá preguntas, pero es que como Guara se ha ido ya, entonces no lo sé. Hola, disculpad, he tenido un problema técnico. Quería despedir a Ali, que tiene, me parece, un compromiso, ¿verdad? Entonces, poder despedirle a él con un cariñoso abrazo, sabiendo que seguimos aquí y queriendo dejar testimonio de que, por mucho que regreses, ¿no? Tú ya sabes que
que estamos aquí, que puedes contar con nosotros y que estamos al pendiente. Te seguimos la pista, a ti y a toda tu familia. Muchas gracias por estar aquí este ratito con nosotros, Ali. Pues sí, muchas gracias a los compañeros, a Xavi, sí, al tiempo, a todos, a la taula por abrirnos las puertas del viejo continente. Y pues vamos a continuar trabajando en pues la defensa de la libertad de expresión en México y en el resto del mundo. Muchas gracias. Bueno, y para finalizar, Sir, decir que este libro se puede conseguir de forma digital desde la misma web de la Taula per Mèxic y que se puede conseguir de forma totalmente gratuita en papel, escribiendo un email a la taula, al email de la taula y también al de patperiodistas@taulapermexic.org. Por último, solo decir que hemos tenido, desde el equipo técnico nos mandan saludos de Jacob Morales para ti, Xavi, que está viendo esta retransmisión y bueno, y se acuerda de ti. Por ahora nada más, decir que este libro y todos los que aquí estamos, pues hemos puesto nuestro granito de arena, que se ha hecho con mucho cariño, que hay personas que han trabajado, que no están hoy aquí, pero que sin ellas no sería posible. Estoy pensando en Sandra Rodríguez, por ejemplo, ¿no? que ha hecho posible la unión de todas estas partes y ha impulsado el desarrollo, el inicio, la creación y el desenlace de este libro. La gran aportación a nivel de dibujo y diseño, y entre otros. Pero bueno, por ahora despedirte, Xavi, sabiendo que tienes otras cosas que hacer también, y agradecerte mucho. Como ves, eres muy importante como parte del programa y así lo atestiguan todos los de dentro y los que acogemos. Así que muchas gracias por estar aquí también hoy. Nada más decir, estaba comentando el gran trabajo que ha hecho a nivel digital, con esa portada y contraportada, ese trabajazo que hay a nivel de estructura, de muchas personas del equipo, de dentro y de fuera, que sepan que los tenemos presentes y que han aportado para que esta violencia sea visibilizada, no legitimada, y pueda haber cambios y una nueva construcción, también a raíz de lo que viven las personas que acompañan a periodistas en situación de violencia o amenazados. Muchas gracias a todos, gracias a los que nos escuchan desde todas partes del mundo, gracias por daros la oportunidad de conocer nuestra aportación desde Barcelona y México, por leer este libro. De verdad está muy bueno, está muy cuidado, se ha hecho con mucho mimo, se ha hecho con mucho rigor, con muchas ganas, y da una aportación desde dentro, que muchas veces es algo que falta. Así que gracias a todos, al equipo técnico, a toda la gente que está ahí, y sobre todo gracias a ti, Néstor, a ti, Ali, que ya se ha ido, porque sin vosotros todo esto no sería posible. Un abrazo muy fuerte y seguimos. Gracias a todos. Hasta pronto.